en medio nuestro. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Quiero compartir parte de lo que es un pensamiento de lo que hemos estado leyendo en el transcurrir de la semana. Algo que ha estado impactando mi pensamiento, mi vida, es que siempre ocurren procesos de transición en la historia de la humanidad. Siempre van a venir transiciones, cosas que impactan el pensamiento y nos determinan tomar decisiones de cambio. Cuando leo los evangelios, me doy cuenta de que en cada uno de ellos hubo un impacto mental en la ideología de los hombres del tiempo. Porque cada uno partía de ideologías muy personales, cada uno tenía ideologías quizás o principios muy bien establecidos. Durante siglos, los judíos desde la edad de 8 años son instruidos, podríamos decir que a profundidad, de todo lo que son las leyes, la Torá, todo lo que va relacionado a la cultura, a la costumbre, toda situación que vaya en torno a las reglas de los judíos, eran impregnados los niños, eran impregnada toda la sociedad. Por lo tanto, el crecer con una ideología impregnada en su vida, a llegar a una edad adulta, por supuesto que van a tratar de defender toda esa ideología. Lo que causa contradicción es que cuando Cristo viene supuestamente con las mismas ideologías establecidas en todos los términos judíos. Pero resulta que lo que más hizo el Señor fue debatir en contra de las ideologías establecidas con la época. Lo que más hizo Cristo fue tratar de enseñar a la iglesia del tiempo, a las personas del tiempo, lo que se estaba haciendo mal. Recuerdo una de las ocasiones en la que Jesús, no se lo di a Mari, no lo va a ver ahorita, pero si puede ubicarlo. Jesús habló en el libro de Marcos 10:4, en Mateo 19:7, habló algo referente al divorcio. Pero fue porque la pregunta le llegó al maestro. Le dijeron, por causa de Moisés se nos es permitido darle carta de divorcio a las esposas. Entonces Jesús dice, por vuestra dureza de corazón se les permitió dar carta de repudio, pero no era así en un principio. O sea, que Jesús narra algo que en el principio no era de la manera en la que ellos lo hacían. Esto me trae a la imaginación que hay muchas cosas que en el principio o fueron establecidas desde un inicio de una manera, de una forma, de tal forma se hizo que se tenía que establecer culturalmente, pero en el transitar de la historia, en el transitar del tiempo, comenzaron a distorsionar lo que desde un principio no era así. ¿Sí me debo explicar en esto? Jesús dijo, desde el principio, desde un comienzo no era de esta manera, pero por causa de la dureza de vuestro corazón se os permitió. O sea que hay conductas del hombre que tienden a torcer o a permitir procesos en la vida que aunque Dios no esté de acuerdo, Dios lo acepta. ¿Me explico? Dios no estaba de acuerdo con aquel asunto, pero por la dureza del corazón lo aceptó. Dice que Moisés fue el que estableció aquellos principios. Pero a partir de ahí, el Señor viene y establece algo original, y es con lo que Él debatía continuamente. Culturalmente los judíos tenían muchas doctrinas que no estaban basadas en los fundamentos establecidos en la verdad. Uno de ellos que podríamos nosotros ir estudiando o ir investigando era que Jesús le dijo en una ocasión, ustedes invalidan los mandamientos con sus culturas. Miren eso. Jesús le estaba diciendo, la cultura de ustedes
inhabilita los mandamientos que se han establecido desde un principio. Entonces ellos, tratando de pelear y debatir con el Señor, yo quiero que nos ubiquemos para que estemos un poco más ubicados en lo que la palabra dice. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 20. Mateo 15 del 1 al 20. Vamos a ubicarnos allí en las Escrituras y vamos a ir leyendo, desglosando, para que podamos ubicarnos en lo que el Señor quiere establecer. En primera instancia se le comienza a preguntar a Jesús por qué sus discípulos no se lavaban las manos cuando iban a comer. Esta fue una pregunta muy capciosa. ¿Por qué? Porque sabían que según la ley se tenían que lavar las manos para, o lo que era purificarse para ir a tomar los alimentos. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué? Dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. O sea, la pregunta era, tus discípulos quebrantan nuestras tradiciones. Y Jesús le responde, tus tradiciones quebrantan mis mandamientos. Esto es tremendo. Porque la tradición de ellos era, para el momento que se estaba debatiendo, era lavarse las manos antes de comer el pan. Pero Jesús se va a lo profundo. Jesús no se quedó en lo superficial. Hay un lavamiento de manos para comer. No, Jesús se va a lo profundo. Le dice, sus tradiciones, y no le habla solamente de esa tradición, sino que le habla de un conjunto de tradiciones que ya ellos venían arrastrando. Le dice, sus tradiciones invalidan mis mandamientos. Ahora, ellos se quedaron así como que, bueno, pero ¿qué estamos invalidando? Uno de los mandamientos que estaba Jesús enseñándole le enseñó en aquel momento, fue el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Era un mandamiento. O sea, no había ningún tipo de enmienda sobre el mandamiento. No había otra regla sino honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres tener larga vida sobre la tierra? Honralos. Es que son malos, honralos. Es que no me agrada porque mi economía no es mucho, no importa, honralos. Si quieres larga vida sobre la tierra, honralos. Pero ellos vienen y establecen, si no me equivoco, en el versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiese ayudarte, ya no has de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Se lo explico. Ellos le decían a su papá, a su padre y a su madre, le decían, ¿saben qué? Todos mis bienes se los dediqué a Dios. Por lo tanto, no te puedo honrar con mis bienes. Eso era lo que yo decía. Entonces dice, tu tradición dice que tus bienes están dedicados a Dios. Por lo tanto, no quieres cumplir el mandamiento establecido, que es honra a tu padre y a tu madre, porque según lo tuyo le pertenece a Dios. Porque según tú estás siguiendo a Dios con una conducta. Miren lo terrible de este asunto. Meter a Dios en ámbitos en los cuales Él no se mete. Involucrar a Dios en algo que no está involucrado. Decir, no, es que lo mío es de Dios. Y aquí va la pregunta. ¿Cuántos de los que hoy estamos acá no lo hemos dicho? ¿Y cuántos de los que estamos acá, cuando Dios necesita lo que yo dije que era de Él, no se lo damos? Es terrible. ¿Cómo yo puedo involucrar a Dios en algo en lo que Él no está? Para los judíos era una excusa decir, es que el salario que me gané se lo estoy dedicando a Dios. Por eso no te puedo dar nada, mamá y papá. Ahora me doy a entender en esto. Es que no lo puedo bendecir porque es que todo mi trabajo es dedicado a Dios. Dios sabe que lo estoy haciendo para Él.
Dios sabe que lo estoy haciendo todo para el Señor. Pero Jesús le dice, ustedes invalidan. Y cuando hablamos de invalidar es dejar anulado, no funcional, lo que Dios estableció para nosotros. ¿Qué estableció Dios? Larga vida. ¿Qué estableció Dios? Que yo honrara a mi padre y a mi madre. Pero por causa de la tradición se invalidaba. Ahora, cada vez que ocurre una transición o un cambio en una nación, en un pueblo, en una zona, lo primero que va a surgir a pelear en contra de los cambios son las tradiciones. Es lo primero. Es que así me enseñaron. Es que así se tiene que hacer. Es que así debe ser. No. Una cosa es la tradición y otra cosa es lo que Dios establece. Porque yo no puedo estar debatiendo entre tradiciones y principios bíblicos. Yo no puedo interponer mi tradición venezolana ante los principios escriturales. No puedo. El motivo es que por encima de cualquier tradición humana, por encima de cualquier tradición cultural, por encima de cualquier tradición religiosa, por encima de cualquier tradición evangélica, está la Escritura, y sobre las Escrituras no hay otra cosa. Así que o aceptamos la palabra o invalidamos la palabra. Solo ocurren dos cosas. Invalido la palabra por causa de la tradición. Otra de las cosas que yo pude notar, porque dentro de la historia hay muchísimas. Mire, los escribas, en el momento que comenzaron a tentar a Jesús, hubo un momento que Jesús se colmó. Digo, ya hasta aquí. Y se acercó hablándole la palabra. En el libro de, ahí mismo en Mateo capítulo 23, si no me equivoco. En el capítulo 23 del libro de Mateo, Jesús se cansa. Y en ese cansancio comienza a decirle a los escribas, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mire cómo comienza. Se sientan, allá están, cuando se va a escuchar de las mejores palabras, de las mejores prédicas, ahí se sientan. Pero quiero cortar un poco y me voy a ir hasta el versículo 13, donde después que Jesús habla suavemente, pacíficamente, le dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Mire la situación. Le estoy hablando de que ellos invalidaban, por medio de la cultura que ellos tenían, los mandamientos del Señor. Muchas veces la iglesia invalida todo lo que es los mandamientos de Dios para un nuevo pacto por causa de un tradicionalismo. Y es ahí donde nosotros necesitamos romper. Yo necesito romper con toda estructura religiosa que pueda tener un tope en contra de Dios o pueda tener una pared en contra de Dios. Entonces Jesús le dice, ustedes ni entran ni dejan entrar. 14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Esto es terrible, las casas de la viuda, y como pretextos hacéis largas oraciones, por estas recibiréis mayor condenación. Es tremendo, amado. Es tremendo mirar la posición de una persona culturalmente arraigada a deseos de religión, a deseos de culturas,
a deseo de parámetros, cuando no se ha logrado entender lo que es la verdadera gracia. Cuando no entendemos la gracia de Dios. Hoy mi esposa me mostraba un escrito de una persona que decía que ella no entiende por qué una mujer predicadora se pare detrás del lugar santísimo con pantalón. Dios mío, y yo no entiendo cómo ya alguien en el siglo XXI no entiende que el lugar santísimo no es esto, sino esto. ¿Me explico ahora? O sea, no es un lugar, porque si no aquí no pudiéramos ni siquiera pararnos con un mal pensamiento. ¿Sabía usted lo que pasaba? Si lo tomamos en los términos para lo cual eso se estableció. Eso se estableció para un pacto. Eso fue establecido en un pacto. ¿Qué pacto fue establecido eso? Eso fue establecido para el pacto de la ley. En la ley, el lugar santísimo no podía ser profanado. En la ley, el que predicaba tenía que tener campanitas entonces en su vestimenta y un cinto amarrado en la cintura, para que cuando pasara al lugar santísimo y estuviera indigno delante de Dios, la presencia de Dios lo mataba. Las campanitas dejaban de sonar y entonces los que estaban afuera lo tenían que alar por el cinto, porque ya el hombre estaba muerto, y se lo llevaban afuera. Este sacerdote está aniquilado por la presencia de Dios, así que sáquenlo. ¿Usted se imagina eso en este tiempo? ¿Usted se imagina esa situación hoy en día? Mi pregunta es, si tanto en las redes sociales como en los que estamos acá, ¿cuántos predicadores no estuvieran muertos hoy? Uy, hermano. A veces provoca que fuese una realidad lo que sucedió en ese tiempo, para que el Señor erradicara la cantidad de gente que trae una falsedad en sus labios para engañar a la iglesia. Provocaría, pero no. Gracias al tiempo en el que estamos viviendo, el pacto en el que vivo, el lugar santo y el lugar santísimo no es una región geográfica. El lugar santo y el lugar santísimo es una persona y está dentro de ti. Por lo tanto, a partir del tiempo que yo conozco esta palabra, ya yo camino como un lugar santo y yo camino como un lugar santísimo. Es algo totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasó? Mire, me encanta lo que el Señor habló en el mismo Mateo, capítulo 15, versículo 12. Dice, entonces acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Así dijeron, Los discípulos se acercaron al maestro y le dijeron, ¿sabe, maestro? Los escribas, los fariseos se ofendieron. Ay, bendito, los hipócritas se ofendieron. Los transgresores de la ley se ofendieron. Pero me gustó mucho lo que dijo el maestro. Dijo, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Uy, esto es terrible, hermano, y poderoso. Porque aquí no estaba hablando, escuchen, aquí no se estaba hablando de personas, aquí se estaba hablando de ideologías. Por eso dice el Señor, toda planta que mi Padre no plantó va a ser desarraigada. ¿Y qué es lo que pasa en un tiempo de transición? En un tiempo de transición, en un tiempo de cambio, en un tiempo de transformación, todo lo que no pertenece a la verdad presente será desarraigado. Por eso mi continua insistencia en lo que decía el domingo pasado, cuando Pedro le habló a la iglesia, no me voy a cansar de repetirle siempre
las mismas cosas hasta que seáis afirmados en una verdad presente. Hoy quizás muchos de los que estamos acá en casa y muchos de los que nos ven por las redes sociales no comprendemos, no entendemos, se nos hace difícil entender, asimilar una palabra, asimilar una posición, pero para eso estamos, para poder repetir continuamente hasta que podamos ser afirmados en una verdad bíblica presente, no en una cultura religiosa, no en una dogmática pensada por un hombre, no en un pensamiento cultural establecido en una iglesia, sino en una verdad bíblica que tiene que ser una verdad presente. Porque lo que creían los judíos, escribas y fariseos eran verdades bíblicas distorsionadas, eran verdades bíblicas a su manera, eran verdades bíblicas convertidas a lo que ellos querían y creían. Mire lo que dice Mateo 15. Mateo 23, 24. Perdónenme allí. Mire lo que dice Mateo 23, 24. Jesús le dice a ellos: guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Se lo voy a explicar, porque a mí me gustó cuando yo investigué un poquito sobre esto. Le digo: guía de ciegos, que coláis el mosquito, pero te tragáis el camello. Para los judíos había alimentos prohibidos. Uno de los alimentos prohibidos para los judíos era comer algún tipo de animal ahogado. Si el animal se había ahogado, no se lo comían. Entonces Jesús le dice: ¿qué ciegos son ustedes? O sea, qué hipócritas son. A los escribas y los fariseos dicen: ustedes son una guía de ciegos. Porque cuando ellos iban a tomar el té, ellos agarraban y colaban el té, porque había mosquitos que se ahogaban adentro del té. Y para ellos no tomarse el té con un mosquito ahogado, decían: no podemos tomar esto. Yo no sé si eso se parece a algunas realidades de las iglesias. Yo predicar sin corbata, jamás. Se nos sale hasta los religiosos proponen. Yo hacer eso jamás. Por mi boca nunca ha pasado el pecado. No, por tu boca no, pero por tu pensamiento, por tu corazón, por tu otro lado sí. Es lo que le decía en cuanto al chismoso. El chismoso, usted le pone un té en la boca, le escribe el chisme, porque no es un problema de la boca, es un problema del corazón. Entonces Jesús le dice: guías de ciegos. Porque el motivo de ello era: no, queremos ser tan santos, que un simple mosquito no permitimos que caiga ni siquiera en lo que yo me voy a tomar como té. Pero se tragan el camello completo. Entonces, ¿cuál es la intención de todo este asunto? Poder despertar, iglesia. Porque Jesús solamente lo que hizo fue confrontar ideologías que ellos habían establecido. Ellos estaban invalidando los mandamientos por el tradicionalismo. Y no podemos ser tradicionalistas. Yo no puedo vivir bajo una tradición cultural. Yo tengo que vivir bajo una verdad presente. Pablo lo entendió a lo largo de los tiempos. Pablo lo entendió a lo largo de los días. Nosotros quizás estamos en un tiempo en el que necesitamos entender que hay tiempo de transformación, hay tiempos de cambios, hay tiempo en el que el Señor está confrontando situaciones muy personales que han evitado que la iglesia crezca, se desarrolle, se desempeñe como ella necesita hacerlo. Y siempre recuerdo de una ocasión, fui a predicar a un pueblo de mi ciudad, de mi país, aproximadamente a 3 horas de donde yo vivía. Y siempre me invitaban a predicar campañas al aire libre, campañas evangelísticas, era lo mío para aquel momento.
Y le estoy predicando personalmente a una joven y me dice, yo quiero aceptar a Cristo, pero todavía no. Y le pregunté, ¿qué te impide que tú puedas recibir a Cristo el día de hoy? Dime cuál es tu impedimento. Y yo sé que usted se va a sorprender como me sorprendí yo. Sacó su mano y me mostró sus uñas. Me señaló las uñas y me dijo, es que a mí me gusta pintarme las uñas. Y aquí en la iglesia me han dicho que no era así. El único obstáculo para que ella recibiera a Cristo en aquel pueblo eran las uñas pintadas. Y yo sé que usted está pensando lo mismo que yo pensé en aquel tiempo. ¡Qué ridiculez! ¡Qué estupidez! Poder interponer a Cristo por debajo de unas uñas. O sea, ni siquiera decir Cristo es más grande que tus uñas, no te preocupes. De ahí la gran frase con la que muchos pelean, Cristo ve el corazón. Por supuesto que Cristo está pendiente del corazón, no de las uñas de una persona. Imagínense que Cristo estuviera pendiente de las uñas de una gente. Ni yo me salvo porque a veces las tengo muy negras por dentro, ¿no? Yo sucio. Aquí no, nadie se salva. Es como una ancianita que prediqué en una ocasión y dije que dentro de la Biblia decía que con manchas y arrugas no se entraba en el cielo, y se fue triste. Créame, se fue triste, no fue más para la iglesia. Tuvimos que ir a visitarla, y cuando la fui a visitar dijo, ¿qué te dijo? Y mire, yo tengo manchitas en mi cara y ya estoy arrugadita. Me partió el alma porque entendí, créame, entendí que no todos saben interpretar y que hay que saber explicarse en los ámbitos de salvación, porque no depende de tu piel. No es una cuestión de manchas en el cuerpo, no es una cuestión de vestimenta en el cuerpo, no es una cuestión de cosas que te pongas o te dejes de poner, no es algo de que cómo te vistes o te dejes de vestir. Yo puedo estar acá sin saco y con camisa manga corta y el mismo Dios me va a usar con saco o sin saco. Yo puedo pararme acá en chanclas, en chancletas o en sandalias, en guarache, y el mismo Dios que me usa con zapatos me usa con guarache, porque esto no se trata de una condición humana. Esto se trata de la gracia de Dios en este tiempo, que abarca cada vida que decide seguirle, que abarca cada pensamiento que decide humillarse ante Él. Esto no se trata de las conductas religiosas de los hombres, se trata del sacrificio de la cruz establecido por Cristo para que todos podamos entrar sin acepción de personas, sin tener distinción entre unos u otros. Todos somos iguales, así que a partir de ahora entienda que este lugar no se llama lugar santo, ni se llama lugar santísimo, es simplemente un lugar de exposición de la palabra, porque Dios que me usa detrás de este lugar también me puede usar en la puerta. El Dios que me habla a mí acá, le habla a usted ya sentado. Esto no se trata de un sitio ni de un ambiente específico, esto se trata de que la gracia del tiempo en el que vivimos nos arropa, nos abarca, nos refugia. Eso se trata de la gracia de Dios sobre la vida del hombre. Solo es por gracia. Solo es por gracia. No es por ideología religiosa. No es por ideologías que no están acorde a lo que Dios estableció. Por eso, amados, es necesario poder entender el tiempo y el pacto en el que vivimos. ¿Qué pacto estoy viviendo? Estoy viviendo en el nuevo pacto, el pacto de la gracia. No estoy en el pacto de la ley, no estoy en el pacto abrahámico, no estoy en el pacto adámico, no. Yo no puedo vivir en ese pacto. Fui creado, porque dice a los que antes, así lo dice la Biblia, a los que antes conoció, a estos predestinó. Dios te conoció desde mucho antes, y por haberte conocido, dijo, este está bueno para el pacto de la gracia.
Por lo tanto, a él yo lo llamo en el pacto de la gracia. Si Dios hubiese querido llamarte en la ley, te llama en la ley. Si Dios te fuese querido llamar en otro tiempo, te llama en otro tiempo. Los escribas y los fariseos decían: ay, Señor, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los profetas, no los hubieran matado. Nuestros padres fueron los que los mataron. Y Jesús dijo: menos mal que ustedes reconocen que tienen en su sangre, en su ADN, unas genéticas de asesinos. Se lo estoy interpretando, claro, no lo digo así tan brusco como lo dije yo, pero eso fue lo que nos quiso decir. Menos mal que ustedes reconocen que sus padres fueron los que mataron a los profetas, así que ustedes son culpables tanto como ellos. Pero necesitamos cambiar. Yo no puedo heredar una cultura que no me pertenece. Yo no puedo heredar una ley que no es mía. No puedo vivir en un pacto en el cual yo no lo habito. Yo habito el pacto de la gracia, por lo tanto necesito entender lo que la gracia es para mí. Estudiar, investigar: Señor, estoy en este pacto, necesito documentarme. Por lo tanto, vuelvo a repetirle lo que dijo Pedro en su carta. Yo sé que ustedes lo han escuchado infinidades de veces, pero no me cansaré de repetir siempre las mismas cosas hasta que se haya afirmado en la verdad presente. Bendecimos la vida de cada uno de los que hoy nos miran por medio de las redes sociales. Gracia y paz sea otorgada a cada una de ellas. Bendiciones.